Abrimos nuestras Biblias, vamos a abrirla en Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Gloria a tu nombre, Señor. Si no me ven, pues me escuchan. Ay, no puedo hacer más nada. Ok. Estamos todos en comunión. Vamos a leer la Santa Escritura. Dice su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Él nos ha tomado a nosotros y nos ha puesto en un lugar para que nosotros también lo labremos. Aunque Él es el labrador, pero Él pone mandamiento en nosotros. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente te morirás. Y mi parte para el tema que estamos tocando, virtudes de un cristiano, es dominio propio. Dominio propio. En toda esta prédica yo estoy incluida, ¿ok? Todas las partes yo también estoy incluida. ¿Y qué es dominio propio? Dominio propio es la virtud dada por Dios de saber controlar nuestros impulsos, nuestras acciones y nuestras emociones. Él nos las da, pero nosotros tenemos que comenzar a cultivarla, a cultivar el dominio propio. ¿Cómo podemos comenzar a cultivar el dominio propio? Es dado, recuerda, Él te lo da, pero a ti te toca cultivarlo. ¿Cómo lo podemos cultivar? Hablando con el Señor y rindiendo cuentas de todo lo que haces. Porque en su palabra en Romanos 14:12 dice: así que cada uno de nosotros dará cuentas de sí mismo a Dios. Cada impulso que tomaste tú por tu voluntad, por cosas que estaban sucediendo, por tus emociones, tú tienes que dar cuenta a Jehová. Somos responsables de cada uno de nuestros actos e impulsos. El Señor nos va a llamar a cuenta, como llamó a Adán y Eva. Les dijo: ¿dónde están? Porque ellos sabían que habían hecho algo mal. Eva no pudo dominar su codicia y deseo por el fruto prohibido por Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros no podemos dominarnos a nosotros mismos? No podemos dominar esas codicias, esas cosas que queremos, esas emociones que van y vienen. Pues también hablamos mucho de Eva, pero no nos ponemos en sus zapatos cuando estamos en esos escenarios. ¿Y qué es impulso? Ese impulso que tomó a Eva, ¿qué es? Es un estímulo para actuar. Provoca un movimiento. El estímulo de Eva fue la manzana. ¿Qué estímulo a ti te hace hacer cosas que no debes? Que hay cosas en tu alrededor que te hace actuar de una manera repentina y te olvida de rendir cuentas al Señor y hablar con Él antes de actuar. Eso es cultivar, rendir cuentas y hablar con Él antes de actuar. Impulsos o estímulos como gente soberbia, impulsos como bebidas alcohólicas, las drogas, como cuando vamos a un sitio y escuchamos el dembow. Tenemos que comenzar a tener ese dominio propio. Cuando vemos estos artículos que sabemos que no nos beneficia, como el alcohol, como los cigarrillos, como la droga, tenemos que decir: no, eso no es del reino. Cuando comenzamos a ir a sitios, y no es malo una bailadita, no es malo, pero ¿qué canción estás bailando? ¿Qué está saliendo el fluir de ese sonido? Eso es el dominio propio, saber decir: no, esto te agrada. Esto no te agrada, ¿verdad, Señor? Porque no quiero hacerlo y después de mess up, venir a rendir cuenta.
Well, if you messed up, ven a rendir cuenta. Porque es necesario para tener dominio propio. Porque cada vez que tú te caes, tú te levantas. El Señor te levanta. Pero tener que rendir cuenta una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces vamos a rendir cuenta de nuestra falta de dominio propio? ¿Cuántas veces vamos a ir ante el trono de la gracia a pedir? Lo lindo es que hoy es un nuevo día. No voy a seguir dando latigazos, tú mismo te los das. Pero hoy el Señor extendió una nueva misericordia para que aprendas de la falta de dominio propio al coger lo prohibido. Eva cogió la manzana, nosotros cogemos el cigarrillo, el alcohol, lo que le caiga. Nosotros cogemos el perreo, lo que le caiga. Nosotros cogemos ser soberbios y después otros caen porque somos piedras de tropiezo. Pero los dos estuvieron mal. El soberbio y el que se cayó porque miró al soberbio. Entonces tenemos que decir, corazón, ¿está entrando algo? Déjame tener dominio propio porque tú me lo has dado. ¿Cómo lo puedo cultivar? Habla con Dios. Dile, mi corazón se está endureciendo en este momento. Y yo entiendo, Padre, que eso no te agrada a ti. Padre, eso es algo que necesito de cultivar. ¿Dónde? En tu presencia. Y voy a decir mucho la palabra cultivar para que se nos quede. El dominio propio es dado por Dios, lo debemos cultivar. Él te lo da, pero si no lo cultivas, no lo vas a producir. ¿Cómo? Por el conocimiento de la palabra. Eva tenía conocimiento de la palabra, nosotros tenemos conocimiento de la palabra, dada en ese momento, pero no tenía el temor a Dios. No tenía el temor a Dios. Cultivar es cuidar. Labrar es preparar. El Señor es el que labra. Él es el que prepara cada uno de nuestros corazones. Lo prepara para que cuando Él ponga su Santo Espíritu, tú lo comiences a cultivar. Él es el labrador, nosotros ponemos la semilla. Pero en este momento, en esta parte de Génesis, le dijo a Adán, te toca labrar y guardar la tierra. Él pone un mandato específico en ti. Ella misma le respondió a la serpiente que del árbol del bien y del mal no debía comer. Nosotros mismos conocemos nuestros aguijones, pero lo queremos tapar. El aguijón está ahí, no es para que tú lo tapes. El aguijón es para que tú reconozcas y cultives el fruto del Espíritu. Porque por ese aguijón es que va a salir el Espíritu de Dios. Por ese aguijón es donde va a salir el Espíritu de Dios. Si lo quieres tapar, entonces pues está bien. Pues dale tú, pues Jesús no hizo nada por ti. No, Él cuando resucitó también enseñó el aguijón, diciendo que hice esto, pero Dios se está glorificando. ¿Cuántas cosas nosotros no mostramos el aguijón? Pero lo lindo es mostrarlo para que Él se glorifique. Mostrarlo para que el Señor diga, todavía tiene el aguijón, pero mira cómo todavía sigue a mis pies porque reconoce que necesita de mí. Aquí vemos como la manzana era codiciable para comer. Y muchos preguntan, ¿por qué puso la manzana a Dios? Si Él lo sabía todo. Él sabía que la iba a morder. ¿Por qué? Porque Dios te va a probar. No para Él saber. Ya Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Él ya sabe lo que no te puedes controlar, en lo que tú no te puedes controlar, sino para que tú mismo reconozcas que aún no has cambiado. Para que tú mismo reconozcas que aún tu corazón no ha sido moldeado. Que aunque estando en discipulado, intimidad con Dios, aún hay cosas que no hemos rendido por completo. Que aunque vamos de domingo a domingo, de miércoles a miércoles, de discipulado a discipulado, no, ya yo estoy mucho, no. Pues vamos a ponerte una prueba. Vamos a ponerte la manzana, a ver si culpas a Eva y no te culpas a ti. Porque se te olvida a Eva en ese momento.
Pero a veces la Eva somos nosotros. Dios va a ver cuán obediente eres a sus mandatos, aún teniendo la tentación o el dilema frente a ti, aún teniendo tus deseos descontrolados, tus estímulos repentinos, tus pasiones y sabiendo que la carne es débil. Y manifiestas son las obras de la carne cuando están bajo la ley. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando no estás sometido a Dios. Eva en este momento no lo estaba. Y eso nos debemos preguntar nosotros. ¿Será que verdaderamente estamos sometidos a Dios? En estos escenarios donde la carne se manifiesta. Edwin, por favor. Ya mismo te voy a... No, bueno, ¿tienes a Brian? Pues perfecto. Dios va a ver cuán amor le tienes y si guardas su palabra en tu corazón. Y si conoces de Él, teniendo el temor de tanta santidad, tanta pureza de su palabra y su dulce presencia, que habita en ti como habitaba en el huerto del Edén. Eso es lo que te va a apartar y satisfacer tus deseos cuando lo reconoces a Él en todo lo que haces. Qué lindo Dios, gracias papá. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y siempre vamos a tener nuestra debilidad, pero si renovamos nuestro entendimiento a saber cuál es la voluntad de Dios, podrás vencer con su verdad. La manzana no era mala, era un alimento que da un beneficio, pero en ese momento era prohibida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una palabra y Dios nos ha dado una palabra. Y más que una palabra, un mandato. Y en Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Había a lo mejor tiempo para comerse la manzana, pero en ese tiempo no era el tiempo designado para ella comer esa manzana, porque el Señor la estaba probando de acuerdo al corazón. Y nosotros no nos conocemos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La palabra para Adán y para Eva fue: y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes hacer muchas cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú tienes. Esa la leí ayer en Primera de Corintios. La leí, no la tenía en la prédica y yo, ahora me saliste, pero está bien porque la utilicé ahora mismo. La palabra para Adán y Eva fue el mandato, ¿verdad? Pero Eva no pudo, no podemos solos, necesitamos cuidar y cultivar la virtud de Dios en nosotros, que es el dominio propio. ¿Qué tal si llenamos con tu nombre? Pero Verónica no tuvo dominio propio, pero Brian no tuvo dominio propio. Ponga su nombre y piense en qué es lo que usted no tiene dominio propio, porque ahí es donde Él se va a manifestar. Ahí es donde tú reconoces, yo no tengo, pero tú sí. Lo voy a doblegar ante ti, porque este es mi aguijón. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos viendo por Netflix? ¿Qué estamos viendo por las redes? ¿De qué está llenándose nuestro corazón y contaminándoselo por no tener el dominio propio? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Que te está apartando de Dios. Tengo una imagen aquí. Tengo una imagen aquí. Y da risa, pero más que risa nos debe dar temor. De lo que Eva tocó y de lo que nosotros estamos tocando, que nos está llenando la cabeza de información, pero no de revelación.
de información, pero no del Espíritu Santo. De información, pero no sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y cómo puede haber tanta sabiduría y no temor a Dios? Tanta sabiduría y no temor a Dios. Piénsalo, ¿cómo podemos saber tanto? ¿Cómo podemos creernos saber tanto como los fariseos y nos paramos aquí y no tenemos ese temor y ese temblor ante tanta santidad y tanta pureza? Y cantamos santo, santo, santo. Pero estamos aquí la mayor parte del tiempo buscando información para creernos que nosotros somos los santos. Y lo digo con temor. ¿Cómo puedes ver tanta información y no encuentro? Y lo más triste es que ni siquiera podemos cultivar el dominio para apagarlo. Este aparato va a estar a solas con el Espíritu. Este aparato, ¿qué? Estar solos con el Espíritu Santo. Preferimos este aparato que estar a solas con el Espíritu Santo. Escucharlo a Él, mirarlo a Él, en vez de sentirlo a Él. Eva, como nosotros, tampoco pudo parar su impulso por la falta de dominio propio. Y saber que el Espíritu de Dios te quiere hablar y te quiere instruir a tenerlo. Porque aún nosotros no tenemos dominio propio para despegarnos, sino que somos dominados. Y el Señor nos ordena a que nos enseñoremos de todo. Y este aparato se está enseñoreando de nosotros. Estamos muy dependientes de Él que de Él. Muy dependientes de las cosas de la tierra que las cosas del cielo. Y volvemos, esto trae un beneficio, como la manzana trae un beneficio, pero es hasta cierto punto. En Santiago 4:5 dice: ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Señor le dijo: ciertamente morirás, no físico, porque Dios es tan misericordioso. Pero tu alma está siendo zarandeada por el mismo enemigo vestido como ángel de luz. Qué difícil es ver el enemigo zarandearnos por el celular. Y ni tan difícil cuando tenemos discernimiento. De saber como María cuál es la mejor parte. Estar a sus pies, ¿verdad? Pero puede ser un poco difícil a los que están en la carne y no en el espíritu. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos también son espíritus. Y si no conoces al espíritu de verdad y no estás en el espíritu, no podrás discernir ni percibir la verdad de Dios. Si lo que estás haciendo es consumiendo en la carne. El espíritu está en un Selah cuando tú estás consumiendo las cosas en la carne. Se detiene. Y serás dominado por espíritus que se hacen pasar por ángeles, espíritus de luz, ángeles de luz, o por tu propia concupiscencia. Eva no tuvo dominio propio y me atrevo a decir que muchos de nosotros tampoco. Pero Dios es bueno. Eva habló con el que la iba a convencer para convencerla con una media mentira. Y hay que tener discernimiento. Una media verdad es una mentira. Y sabemos quiénes son los hijos de la mentira, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad y nos convence de pecado. ¿Con quién estamos hablando? ¿Con AI? ¿Con personas que te convenzan lo que quieres escuchar? ¿Qué estamos viendo? ¿A quién le estamos preguntando? A la inteligencia artificial.
¿Y a qué estamos haciendo con que no podemos parar por nuestra fuerza? Esto se trata de un rendimiento. Hoy te digo, tú puedes comenzar a formar una relación con Dios. Puedes comenzar a leer la Biblia y lo demás vendrá, pero primero es la palabra. Aquí la serpiente la llevó a una confusión y los llevó a una muerte espiritual por no tener dominio propio. El pecado te ciega, te paraliza y en las cosas de Dios te comienza a destruir. Las cosas de Dios te paraliza en las cosas de Dios y te comienza a destruir a ti. Porque cuando no tienes dominio propio, sabiendo la verdad, te vuelves débil. Te vuelves una marioneta de Satanás, siendo seducido por mentiras. Y no débil que él te fortalece. No funciona así en este caso. Tú decidiste ser fuerte por tu propia cuenta, conocimiento artificial, propio entendimiento, y rechazaste el depósito de Dios y de tus pastores y de tus líderes. En esa debilidad te quiere el enemigo. Que te creas tan fuerte que no necesites de Dios, ni los que Dios ha puesto a tu cuidado. A lo mejor no porque seas más sabio que tú, pero Dios conoce lo que cada oveja necesita. El hierro se afila con el hierro. Y mira esta parte. Y el hombre al relacionarse con el hombre se afilan. Y él es un fuerte. Y él es fuerte en tu debilidad cuando tú lo permites actuar. Cuando tú lo escuchas y lo sigues. Y suena irónico. Hago lo que quiera y me siento fuerte. Y vengo a decirte que haces lo que quieras y eres débil. Porque apartado de él nada podrás hacer. Y a Eva consumir la manzana, como nosotros podemos decir, por yo consumir, Jesús es tentado. La palabra en Santiago dice que en Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que por su propia concupiscencia es seducido y atraído. Pues si mal yo no recuerdo, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. La divinidad de Dios en la carne de nuestra humanidad. Qué lindo. La divinidad de Dios en la carne de nuestra humanidad. Así también era Jesús. Jesús era un hombre y estaba siendo tentado. Sí, y fue dirigido también por el Espíritu de Dios. En su humildad, en su humanidad, él ayunó 40 días. Satanás sabía con qué seducirlo y atraerlo. Satanás está rondando y sabe cómo atraerte de acuerdo a tu necesidad y tu debilidad. En Mateo 24, 26, 41 dice: estad alerta y oré para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en su primera tentación fue con la comida. Jesús estaba ayunando, y no solamente mediodía, sino que 40 días. Y el enemigo dijo: por aquí como cogía a Eva. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Pero Jesús era la palabra. Y le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa palabra que podemos recitar cuando viene el enemigo a zarandearnos? Que ya al cultivar ese dominio propio va a ser una palabra que va a hacer que Satanás se mueva. En el nombre de Jesús. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro dominio propio? Dios es fiel y nos suplirá conforme a nuestra necesidad. Con una palabra que te convence y hace que te separes del mundo.
como hizo con Jesús. Él era la palabra. Tienes que recibirla. Él ya te dio todo. Él ya te dio todo. Le pedimos a Dios, pero ya Él nos lo dio todo. Nos toca a nosotros. ¿Cuántas veces tenemos hambre? Hambre de avanzar a nuestro propio tiempo, hambre del mundo, y vendemos nuestra primogenitura como Esaú por no tener dominio propio. Perdemos el fruto del dominio propio y nos ponemos cranky. A mí que nadie me hable. No, yo actúo así porque yo tenía hambre. No, sin café yo no funciono. ¿Really? Y el café es bueno, don't get me wrong. El café es bueno, pero el Espíritu Santo es mejor. Aleluya. Y Él está dispuesto. ¿Por qué? Que yo sepa, nosotros estamos sellados con el Espíritu de Dios. Y el que no está sellado hoy, aún hay tiempo. Entrega. Hay que entregar nuestras luchas. No es con carne ni sangre. Representamos a Dios. Teniendo tentaciones o no teniendo tentaciones. Teniendo escasez o no teniendo escasez. En nuestras debilidades, pero representándolo. Como dice Pablo, sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Teniendo o no teniendo, adoraré a Jehová. Porque es mi compromiso con Él. Y si este es mi compromiso con el Señor, también el mío es la iglesia. La que viene a buscar al Señor. Y en este momento, cuando escribí esta parte, el Señor me instruyó a hacer una oración. Y la oración dice así: Dios, dirige a tu sierva, porque ahora mismo estoy como Mateo, siguiéndolo. Yo no sé qué Él ya tiene planeado, pero una cosa sí sé, y es que su voluntad es perfecta. Y también le pido que durante las cosas que acabo de decir, me dé el dominio propio cuando esté en estos escenarios. Porque es bien fácil predicar, pero hay que pedirle la fuerza para cuando te pongan los escenarios. No podemos ser hipócritas. Yo no puedo decir que yo tengo el dominio propio de todo. Yo no lo tengo. Pero Él sí. Y le pido en esta oración que en todo lo que me ponga yo pueda pedirle a Él fuerza. Y que el fruto de Él sea manifiesto a través de mis wombs. Esto aparezca como le ocurrió a Job, porque aquí podemos gritar y aplaudir. Pero en la prueba es donde hay una verdadera transformación. En Mateo 4:8, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postraras y me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo nos quiere llenar los ojos con lo erróneo, con lo que perece, la vanidad, con cosas infladas que luego es nada, solo es una ilusión. Porque cuando no tienes dominio para detenerte y discernir, si viene el Espíritu de Dios, te envuelves en tus delitos y pecados. Te desvía tu mirada de las cosas de arriba. Y comienzas a ver lo que perece y lo que te lleva a adorar a otros dioses. El enemigo quería que Jesús adorara otras cosas. Y eso está haciendo el enemigo con nosotros ahora mismo. Él quiere que adoremos a hombres. Él quiere que adoremos a mujeres, a hijos, a entretenimiento, lo material, lo físico, que adoremos el trabajo, las obras.
a cosas del mundo que satisfacen, las drogas, el cigarrillo, la bebida, lo que puedes tocar. Tú ponle nombre, tú conoces. Porque dice en Mateo, y me gustaría que todo el mundo lo recitara conmigo, en Mateo 4:10. Y con esto terminamos. 4:10. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo, todos juntos, 1, 2 y 3. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando tú respondes con la palabra, Él envía ángeles para que te sustenten. Porque nosotros le servimos a Él y Él envía a sus ángeles a servirnos a nosotros. Y les quiero decir que si están pasando por prueba, en 1 Corintios 10:13 dice: no ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. Pero el fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y hasta aquí mi parte, pero yo siento, no me vine por esta parte de la palabra, pero siento que la tengo que decir para que la podamos estudiar. También cuando Jesús fue frente a Pilato, Él tuvo dominio propio de callar. Él era el Dios, Él era el Cordero, Él era el que podía decir: no, aquí todos son crucificados menos yo. Pero Él calló. Así que tenemos que tener dominio propio de callar. Y el mismo Pilato se dio cuenta que Él era. El mismo Espíritu de Dios va a mostrar ante cada las personas que está dentro de ti. Somos cartas abiertas ante cada uno de nuestros hermanos. Y recuerde, el hombre se afila con hombre. Así que todas estas tentaciones que suceden con el hombre, lo que tenemos que decir, en vez de hablar, orar más. En vez de señalar, mirarlo a Él más. En vez de buscar la falta, decir: Padre, súplele y súpleme a mí también. En vez de mirar a lo terrenal, mira para el cielo, porque te va a dar una paz. Porque la gloria de Dios está mostrada en el cielo y en los firmamentos su obra. Así que si su obra está en la mano de Dios y reconocemos que somos débiles, Él se va a mostrar de que Él ha sido fuerte por cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. El llamado se lo voy a dejar a mi querida pastora. Gracias por estar aquí. Y hoy tienes un nuevo día para salir de aquí y pedirle al Señor que te enseñe cómo cultivar ese dominio propio. Porque ya lo tenemos. Lo que nos falta es cultivarlo. Dios los bendiga, les amo. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo de Génesis 2:16, Adán recibe una advertencia de parte de Dios con las instrucciones que él debía de seguir. En ese pasaje Eva no estaba todavía no estaba en el escenario Eva. Luego en el 2:18 Dios crea a Eva. Síganme, iglesia. Hubo una instrucción que Dios le dio al hombre como cabeza, como sacerdote, como jefe. Luego, en el versículo 3 de Génesis, la serpiente, que era astuta, que ya tenía un plan, porque ustedes se creen que el enemigo no
te está estudiando antes de tirarte la piedra para que te caiga? El enemigo a veces te conoce más que a ti mismo. Puedo ir persona por persona y tal vez hacer una pregunta, y la pregunta más difícil que yo he hecho en mis tantos años de ministerio, dando clases con mujeres, jóvenes diferentes, es: ¿sabes quién eres? Porque el problema es que tú y yo no nos conocemos. No sabemos quiénes somos. Y ahí es que el enemigo toma ventaja de nuestras vidas. Ahí es que él es astuto. Ahí él es que te tira la piedra para que te caiga. Ahí es que te manda la muchachita que te gusta. Ahí es que te susurra, mujer, te endulce el oído. Ahí es que, lo digo, porque dice la palabra que los fornicarios no entran al reino de Dios. Me perdonan, pero no entran. Y si te es ocasión de pecar, cásate. Porque yo no quiero que Cristo venga y me quiero quedar. Y cuando tú estás en ese estado, viene sobre ti una tristeza en el espíritu. Viene un dolor porque sabes que le estás faltando al amado. Y no lo digo juzgando, lo digo enseñando, iglesia. Amén. Y el enemigo fue astuto y le dijo: con que Dios. A la verdad que es un atrevido. ¿Cómo se atreve a anteponer su persona a la de Dios? ¿Cómo se atreve a cuestionar a Dios? Pero eso es lo que hace el enemigo en tu vida. Te dice: con que tú tienes llamado, con que tú eres adoradora, con que tú eres músico, con que tú eres escritor, con que tú vas a ser pastor o pastora, con que tú vas a estudiar para ingeniero, con que tú quieres ser doctora si en tu familia no hay doctores. Mire, él se va por diferentes áreas. Porque la finalidad del enemigo es dañar, destruir, romper. No te creas que él va a venir suave. Él va a venir para destruir. Y luego en el versículo de Génesis 3:5, Eva come. Le endulzaron el oído. Le dijeron: te vamos a pagar 55,000 pesos. Ese es el salario nuevo que tienes. Pero tienes que decir a tus clientes esto, aunque no se lo vayas a dar. Cuidado. ¿Sabes que hay trabajos que te ponen en esa situación? Y ahí tú tienes que escoger a quién yo le voy a servir. ¿Al Dios de toda verdad y toda justicia? ¿O al Dios del mundo, que es el Dios de la mentira y del engaño? ¿Y cuánto tiempo te va a durar el engaño? Porque cuando explote algo en el trabajo te dice: no, es que yo nunca te dije esto. Ay, yo no sé para quién es esto. Pero si después te cójalo, es una advertencia de Dios. Ay, es que yo nunca te dije que dijera. Sí, pero usted, no, porque en ese momento nadie sabe nada, nadie dijo nada. Y quedaste tú, tu testimonio, integridad. Me voy, pero mira con mi cabecita. Bye. No es fácil que tú te pares en un trabajo que llevas 12 años y por tu integridad tú le digas: mira, ahí está la llave, cuente la caja, que yo me voy para mi casa. ¿Cómo fue? ¿Que tú te vas para dónde? Pues si tú no tienes trabajo. ¿Usted sabe qué? Yo no trabajo con personas que yo no pueda confiar. Y le va a tocar algún momento en su vida medir con quién tú estás. ¿Estás
estás con el todopoderoso Dios, el Dios del universo, el Dios creador, el que todo lo hizo, el Dios de verdad? ¿O vas a vivir en una mentira? ¿O vas a vivir en un engaño? ¿O vas a tapar una mentira con otra y con otra y con otra? Ay, el Señor está haciendo el escenario para la próxima serie. Ya está, ahí estamos ahí casi. Luego, en el versículo... Santo, se fue. Por ahí, mira, yo escuché por ahí. Casi estamos terminando. Y ahí nuestro dominio propio es probado. Nuestra templanza. Eva significa vida. ¿Qué significa tu nombre? Eva, ayudadora de Adán. Eva, la mujer que iba a ser parte. Eva. Pero se entretuvo. Así como el entretenimiento es el campo del enemigo para llevarte a pecar. Lo voy a volver a decir. El entretenimiento es el campo del enemigo para llevarte a pecar. Y lo hace de una manera bien sutil, con musiquita que te gusta. Los otros días me monto en el carro y de momento estoy escuchando. Y yo, no sé cómo, como esos carros son, la música es como de esto, antena digital o algo así. Parece que yo le di algo y se movió la emisora a una emisora, y era Backstreet Boy, qué sé yo, qué es que se llama el grupo ese, y cuando miro, miren, te entretiene el enemigo. Y hay música que usted ya no puede oír porque lo llevan para atrás. ¡Hey! Hay musiquita que córtalas en tu casa, mi amor, porque lo que está declarando es un ambiente de perdición. No, pastora, pero no. Bueno, si usted quiere vivir en perdición, sígalo sonando en su casa. Yo quiero en mi casa un lugar de santidad. Porque la palabra me dice que huya del pecado. Y Eva tuvo que sufrir las consecuencias de su decisión, como muchos de nosotros hemos sufrido en nuestra vida, consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestra falta de dominio propio. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, que es grande en misericordia. Y ese versículo que leyó la pastora, que yo lo tenía aquí para leerlo, precisamente. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios. Pero después de ese versículo, pastora, ¿tú sabes cuál dice? Por tanto, y esta es la clave, hermano. Por tanto, hermano, huid de toda idolatría. Cuando estés en una situación que tu dominio propio está siendo confrontado, huye, corre por tu vida, huye. ¿Y qué quiere decir huir? Vete. Mejor que digan, aquí cogió fulano, que aquí pecó fulano. Hello. Ay, porque tú eres un bobo, un miedoso. Que te llame el mundo como te quiera llamar, pero que Dios te llame. Ese es mi hijo fiel. En ti puedo confiar. Tú sabes qué escoger. Tú eres un escogido. Tú eres uno de mis soldados. Aleluya. ¿Prefieres el nombre de Dios o el nombre del hombre? Huye de toda idolatría. ¿Sabes que la manzana de estos tiempos se convierte en tu idolatría? Quizás tu idolatría no es la mía, pero todos idolatramos algo. Hasta nuestros hijos, cuidado. El primer mandamiento que nos dio el Señor fue que no tuviéramos estatuas. No hagas estatuas, no hagas ninguna imagen que se convierta en un Dios, porque Dios es un Dios celoso. ¿Cuál es esa imagen que nos quiere robar la bendición de Dios? ¿Cuál es esa imagen
Guardaos, iglesia. Guardaos de todo ídolo que quiere venir a separarte de la bendición de Dios. Nos vamos con este versículo que se encuentra en el libro de Éxodo 34:11. Y si tú sientes convicción en tu corazón, que estás teniendo batallas en tu corazón en las cuales tú tienes que huir, pero tú no tienes ni la capacidad, ni sabes cómo hacerlo, ven al trono de gracia. Ven a recibir la misericordia de Dios. Y dice el versículo 34:11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al del barrio, al hermanito, a la hermanita, a tu compañero de trabajo. No le estoy añadiendo a la palabra. Lo que te estoy diciendo que en este mundo, en este tiempo, eran a los pueblos que estaban alrededor. En este tiempo Dios va a echar de tu mundo al pana. Ah, no, pastora, porque es que ese es mi pana. Esa es mi amiga de toda la vida. ¿De verdad que es tu amigo de toda la vida? Esa amiga tuya de toda la vida, ¿daría la vida por ti? Esa amiga de toda la vida, si la llamas ahora, come on, porque le damos lugar a lo que no merece el lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 12, guárdate de hacer alianzas con moradores de esta tierra. Bendito Dios. Pero ¿por qué, pastora? Si esa es mi amiga. Para que no seas tropiezando en medio de ti. Derriba sus altares, quebranta sus estatuas, corta sus imágenes, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, iglesia. Una virtud del pueblo de Dios es saber escoger a quién voy a adorar. En ese momento, Eva adoró la posibilidad de llegar a ser como Dios. Le quitó el lugar a Dios y se lo dio. ¿Sabes quién? A ella misma. Porque ella, con que no puede ser como Dios. Y muchas veces Dios nos está invitando cuando nos dice que tengamos templanza y dominio propio, a no ser alianzas con nada que sea de este mundo. Una alianza es una unión, una asociación, una ligadura, un pacto. Cuidado con esos jueguitos que hay por ahí extraños. Cuidado. Porque entre la ignorancia podemos hacer pactos que no son de Dios. Y luego esas alianzas vienen contra nuestras vidas. Pero qué bueno que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Qué bueno que Él es el Dios de toda verdad y toda justicia. Qué bueno que si tú vienes ante Él, confesas tus pecados, confesas tus faltas, Él es Dios perdonador. Y podemos comenzar de nuevo. Ponte sobre tus pies ahí donde te encuentras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, Señor, yo te presento a la iglesia. Y si estás en este lugar y necesitas oración, corre hacia el altar. Queremos orar por ti. Les damos las gracias a los que nos están viendo a través de las redes. Gracias por su transmisión. Necesitas oración, nos puedes contactar a través de los comentarios y vamos a estar contestando y orando por ti. Aleluya. Nos despedimos.